Detente y respóndeme esta pregunta: ¿estás entrando en una nueva fase de tu vida en 2026 o simplemente estás prolongando una versión antigua de ti mismo? La mayoría de las personas no fracasan por falta de metas ni de tanto esfuerzo, fracasan porque avanzan cargando demasiado peso, ideas que ya no encajan, hábitos que antes protegían pero hoy limitan. El problema no es lo que falta, el problema es todo lo que sobra. Hay una historia antigua que lo explica con claridad: un pescador sale al mar con su barca. La tormenta no es lo que pone en peligro su vida, lo que realmente amenaza su rumbo es la carga acumulada en el fondo del barco: redes rotas, cuerdas viejas, objetos que ya no sirven, pero que nadie se atreve a tirar. Cuando el mar se agita, el barco no responde, no por la fuerza del viento, sino por el peso innecesario que arrastra. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por los hechos, sino por aquello a lo que nos aferramos internamente. En la vida moderna nos aferramos sin cuestionar expectativas ajenas, miedos heredados y rutinas que nos alejan de nosotros mismos. Todo eso ocupa espacio mental y emocional, y cuando llega el cansancio profundo de vivir en automático ya no queda margen para maniobrar. Antes de pensar en nuevos objetivos para 2026, antes de escribir listas ambiciosas o promesas grandiosas, hay un trabajo más importante y más honesto: el trabajo de eliminar. Eliminar no es perder, es recuperar espacio, espacio para pensar mejor, sentir con más calma y elegir con más conciencia. Cuando quitas lo innecesario, lo esencial aparece sin esfuerzo. Por eso, antes de que llegue 2026, hay 9 cosas que debes obligarte a soltar si no quieres seguir viviendo el mismo ciclo disfrazado de años nuevos. 1. El miedo a ser juzgado por los demás. Muchísimas decisiones importantes en tu vida no nacen de lo que realmente deseas, sino de una preocupación silenciosa. ¿Qué van a pensar los demás? Esa pregunta aparentemente inocente ha moldeado carreras, relaciones y renuncias. Por miedo a la mirada ajena eliges lo seguro cuando anhelas algo distinto, guardas silencio cuando tu interior quiere hablar y pospones cambios necesarios porque no encajan con lo que otros esperan de ti. No es cobardía, es una forma aprendida de protección. Este miedo no suele presentarse como ansiedad evidente, se disfraza de prudencia, de madurez, de frases como todavía no es el momento o mejor no llamar la atención, y poco a poco te acostumbra a vivir midiendo cada paso según la aprobación externa hasta que, sin darte cuenta, construyes tu vida como una respuesta constante a expectativas ajenas mientras tu propia voz se vuelve cada vez más baja. Epicteto lo expresó con claridad hace siglos: no sufrimos por lo que ocurre, sino por el juicio que hacemos sobre ello. El problema no es que otros opinen, el problema es cuando esas opiniones gobiernan tus decisiones. En la vida moderna este miedo se amplifica con redes sociales, comparaciones constantes y opiniones inmediatas. Todo parece estar bajo observación y muchos prefieren encajar antes que ser fieles a sí mismos. Si llevas este miedo contigo hasta 2026, el resultado es predecible: cambia el año, pero no la vida. Sigues interpretando un papel aceptable y funcional que desde fuera parece estabilidad, pero por dentro se vive como una sensación persistente de estar viviendo a medias, convirtiéndote en experto en cumplir y extraño contigo mismo, hasta que esa desconexión pasa factura en forma de cansancio emocional, frustración sin nombre y la sensación de haber seguido el camino de otros. Eliminar este miedo no significa volverte indiferente ni desafiante, se trata de cambiar el criterio desde el cual decides, preguntarte con honestidad qué consideras correcto tú, incluso cuando no sea lo más aplaudido, tomar decisiones sin necesidad de explicarlas a quienes no viven tu vida. Y aceptar que no todos entenderán tu camino. Este desprendimiento no ocurre de golpe, es un ejercicio diario: elegir una pequeña verdad personal por encima de una comodidad social, decir no cuando antes decías sí por inercia y actuar desde la coherencia interna aunque no genere aprobación inmediata. Es un proceso silencioso pero profundamente liberador, porque cuando dejas de vivir para la mirada ajena recuperas energía, claridad y dirección, y con los años esa sensación de pertenecer a tus propios actos se transforma en una calma sólida. Si al llegar 2026 todavía temes lo que otros piensen, seguirás posponiendo tu propia vida,
pero si decides soltar ese miedo ahora, no ganarás aplausos, ganarás algo mucho más valioso, la tranquilidad de caminar tu propio camino sin pedir permiso. 2. Las relaciones que drenan tu energía. No todas las relaciones dañinas son evidentes, algunas parecen normales desde fuera, con conversaciones cordiales y rutinas compartidas, pero después de cada encuentro algo en ti queda más pesado, con la mente cansada y el ánimo bajo. Estas relaciones no te rompen de golpe, te desgastan poco a poco y te acostumbran a funcionar con menos energía emocional de la que necesitas para vivir bien. Resulta difícil soltarlas porque están sostenidas por la obligación, el miedo a parecer ingrato o a herir a alguien, incluso cuando ese alguien no cuida de ti. Séneca advertía que ninguna pérdida es más grave que la del tiempo y la energía entregados sin conciencia, y rodearte de personas que drenan tu paz no es generosidad, sino descuido hacia ti mismo. Si llevas estas relaciones contigo hasta 2026, llegarás emocionalmente empobrecido, sin espacio interior para crecer, vivir ni disfrutar. Eliminar este tipo de vínculos no implica crueldad ni confrontación. El estoicismo propone la retirada silenciosa, reducir presencia, bajar inversión emocional y ajustar la distancia con claridad interior. Al principio aparece la culpa, pero proteger tu energía es un acto de responsabilidad, no de egoísmo, y cuando empiezas a soltar relaciones que te vacían aparece ligereza emocional y espacio para lo que sí nutre. 3. Los pequeños hábitos que te sabotean en silencio. No son los grandes errores los que moldean tu destino, sino los pequeños hábitos diarios, distracción constante, postergación, piloto automático. Son peligrosos por su constancia, no por su intensidad, y te entrenan para no actuar. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de tus pensamientos repetidos, si alimentas la distracción pierdes profundidad y si normalizas la postergación debilitas tu carácter. El cambio comienza con la observación consciente y con cortar esos hábitos uno a uno, no con perfección, sino con honestidad. 4. La necesidad de controlarlo todo. Creer que anticiparlo todo te protegerá solo genera tensión. Confundir planificación con dominio absoluto desgasta la mente y te aleja del presente. Marco Aurelio recordaba que solo tienes poder sobre tus actos y juicios. Soltar el control es redirigir la energía hacia lo que sí depende de ti y aceptar la incertidumbre como parte de la vida. 5. Las expectativas irreales sobre ti mismo y sobre los demás. Muchas frustraciones nacen de estándares heredados que nunca elegiste, vivir bajo ellos genera insatisfacción constante. Eliminar expectativas irreales no es resignarse, es ajustar el diálogo interno, aceptar el error como parte del proceso y dejar de exigir a los demás que cumplan proyecciones propias. 6. La necesidad constante de tener la razón. Convertir cada conversación en una lucha de egos roba energía, calma y vínculos. Priorizar la paz sobre la victoria es una forma profunda de inteligencia emocional. 7. El ruido digital sin control. La saturación constante fragmenta la mente y roba claridad. Elegir el silencio, poner límites y ordenar el espacio digital es proteger la atención, ese recurso sagrado del que depende tu vida interior. 8. Los pensamientos negativos repetitivos. No gritan, susurran, y por eso se convierten en creencias que condicionan tus decisiones. El estoicismo propone observarlos con distancia, cuestionarlos con calma y recuperar la libertad de elegir cómo actuar. 9. La costumbre de compararte con los demás. Compararse roba dirección y paz, porque te obliga a medir tu vida con reglas ajenas, el único punto de referencia válido es tu propio proceso y tu coherencia interna. Antes de cruzar hacia 2026, la pregunta esencial no es qué vas a conseguir, sino que estás dispuesto a soltar, porque el futuro no se construye solo añadiendo, sino liberándose de lo que ya no sostiene tu vida. Los estoicos sabían que la ligereza interior es una forma de poder, no necesitas promesas grandiosas ni demostrar nada, solo decidir con qué peso cruzas el año, porque vivir mejor no siempre es tener más, sino cargar menos. En conclusión, llegar a 2026 no depende de sumar más metas, promesas o exigencias, sino de tener el valor de soltar aquello que ya no te permite avanzar.
Miedos, hábitos, expectativas, comparaciones y cargas invisibles no desaparecen con el cambio de año, solo se transforman cuando decides enfrentarlas con conciencia. Al eliminar lo innecesario recuperas espacio interior, claridad y energía para vivir de forma más coherente contigo mismo. La verdadera transformación no es ruidosa ni inmediata, es silenciosa y constante, y se refleja en una vida más ligera, más presente y más serena. Porque al final, no se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de dejar de cargar con lo que te impide ser quien realmente eres. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si este mensaje te aportó claridad, reflexión o valor, suscríbete y dale like para que este contenido pueda llegar a más personas. Tu apoyo hace posible que sigamos creando espacios de conciencia, crecimiento y serenidad. Nos vemos en el próximo video.